Buenas tardes, buenos días a todos. Gracias por escuchar esta presentación. Soy Josep María Imamí, responsable comercial para España y Latinoamérica de Aimsun. Y en esta ocasión os voy a hablar sobre un aspecto, digamos, desgraciadamente demasiado presente en la actualidad, en la situación de crisis sanitaria y, bueno, y económica en la que nos encontramos por culpa del COVID. Entonces vamos a ver herramientas o cómo podemos evaluar estas medidas que se están discutiendo, se están hablando para mantener el distanciamiento social cuando nos movemos durante la movilidad. Entonces, bueno, os comento un poquito. En primer lugar, ¿quiénes somos? Nosotros somos la empresa Aimsun, una empresa que se dedica exclusivamente a proveer de software y soluciones para el estudio de cualquier aspecto de la movilidad, a nivel de planificación y gestión del transporte y nuevas tecnologías. Desde hace un par de años somos una entidad propiedad de Siemens Mobility, con 4 productos y soluciones muy diferenciadas. Siempre considerando la simulación como pilar fundamental, pero tenemos nuestra herramienta desktop, que es la que vamos a hablar hoy, sobre patrones, para simular patrones y modelizar cómo nos movemos tanto a pequeña escala como a gran escala, con un producto offline para instalar en ordenador, desktop. Tenemos una solución llamada Emsun Live para obtener predicción basada en alimentándose de datos en tiempo real y permite la gestión anticipativa de la movilidad. Tenemos una solución para el estudio de la planificación de trayectorias para vehículo autónomo, para mejora de la algorítmica de vehículo autónomo, y tenemos una solución también para evaluar una plataforma para evaluar los nuevos sistemas y modos de transporte a la demanda o esquemas de mobility as a service. Estamos por todo el mundo, vamos recopilando información y explicándonos batallitas de una región a otra. Desgraciadamente ahora el tema que nos ocupa es global. Estamos en una situación, ya estábamos en una situación de cambio, porque no sabíamos, bueno, digamos que digamos, los drivers principales con los que trabajábamos en el mundo de la movilidad estaban cambiando, introduciendo aspectos como el cambio climático o las emisiones como factor principal para el cambio climático y como aspecto fundamental de la salud pública, reducir las emisiones en las ciudades, cómo la digitalización de nuestro sector estaba cambiando muchísimas cosas a nivel de datos, por ejemplo, pero también a nivel de uso de los vehículos, con mucha más información y permitiendo estos nuevos esquemas que os comentaba de Mobility as a Service, que eso también implicaba cambios en el modelo de negocio, digamos, pasando a ver la movilidad como servicio y no la movilidad como propiedad o como los vehículos que se mueven. Y eso implicaba una serie de muchísimos nuevos actores, aspectos de movilidad autónoma y conectada, digamos que la electromovilidad y estos nuevos aspectos de uso, de los vehículos y la propiedad del vehículo. Sin embargo, todo esto se ha llegado digamos, de una forma tremenda, un nuevo elemento fundamental, que es los cambios o la influencia que derivada por primero la situación de confinamiento y después por las necesidades de distanciamiento social o mal distanciamiento social, en la forma de moverse. Lo primero es que ha habido unas reducciones nunca vistas hasta ahora en la movilidad, tanto a larga distancia como a corta distancia, como el commuting. Aquí veis, por ejemplo, la reducción de la gráfica de los vehículos que circulan por calle 30, que es el cinturón orbital de Madrid, el primer cinturón orbital de Madrid, como paulatinamente está subiendo ya la movilidad, pero llegó a bajar a niveles insólitos. Entonces, ¿qué impactos nos puede traer tanto esta primera fase o esta primera fase, por suerte, más o menos pasada del COVID, que ha sido el confinamiento, y después lo que nos va a tocar adaptar
adaptarnos para poder, digamos, volver a movernos con cierta comodidad, pues muchísimas cosas. La verdad es que no lo sabemos. Una de las grandes incertezas que tenemos es cuál va a ser el impacto de esto a múltiples niveles. Aquí tenéis algunos cuantos. Por ejemplo, ¿vamos a ser más reticentes a usar el transporte público? ¿O si nos garantizan unos mínimos de distanciamiento, vamos a volver al transporte público? ¿O vamos a volver mucho más al vehículo privado de lo que esperábamos? Si reducimos la capacidad de los vehículos para distanciarnos dentro de los mismos, ¿cuál va a ser el impacto de tener un sistema de transporte colectivo con aparente menor capacidad? O por el contrario, en parte ya nos irá bien porque podemos, por ejemplo, mejorar el confort en estos vehículos. Vamos a viajar menos apiñados y menos compactados, y eso también podría incidir en la velocidad comercial de los vehículos, menos subida y bajada de viajeros. O tenemos que garantizarla para, por ejemplo, evitar que el transporte público se resienta tanto a nivel de capacidad y hacer que los vehículos puedan hacer el carrusel de forma mucho más rápida y mantener cierta capacidad. Como os decía, mayor uso del coche, mayor uso de otros modos no motorizados, va a ser la irrupción final de estos modos de transporte nuevos, tipo patinete o bicicleta eléctrica, que van a inundar nuestras ciudades, o vamos a movernos más a pie, porque vamos a entender que nuestra área geográfica ya no estaba mal, esta área en la que nos confinaban, y podemos encontrar casi de todo en ella, pero deberemos espaciarnos o no, veremos. Otros aspectos más de fondo. En este experimento masivo que hemos sufrido todos, que es el teletrabajo, vamos a ver una cierta reducción de la movilidad porque va a incrementarse muchísimo el teletrabajo. ¿Está el teletrabajo, ha llegado para quedarse, o vamos a volver a prácticas clásicas de trabajar? O si nos permiten el teletrabajo, no vamos a tener esa necesidad de estar tan cerca de un centro de trabajo concreto, y vamos a esparcirnos más, y eso va a tener impactos tanto positivos como negativos a nivel de las distancias viajadas. Vamos a cambiar nuestros destinos porque vamos a buscar zonas menos congestionadas, y vamos a intentar obviar los centros de las ciudades o los grandes centros comerciales para buscar sitios menos, digamos, menos congestionados. Veremos. Aquí veis un ejemplo al lado de mi casa donde parte de la calzada ha sido pintada, ha sido el principal aspecto que han hecho las ciudades, es deprisa y ponerse corriendo a buscar más espacio disponible para el peatón o para la bicicleta o para otros modos, de forma que podamos andar pero sin estar apiñados, simplemente estar un poco más segregados. Luego está por ver si al final cosas como el virus se transmite al aire libre de forma tan fácil o no, pero bueno, al menos las ciudades han intentado adaptarse lo antes posible. Y lo primero también, ¿en base a qué? En base a una serie de datos. O sea, podemos ver unas reducciones tan drásticas, es el mayor descenso en la movilidad que ha habido en toda la historia. Primero porque ha sido global, y segundo porque ha incidido en todos los modos de transporte, en todas las distancias. El tráfico aéreo ha bajado a niveles que creo que está anteriores a 1955, pero también la movilidad digamos, urbana, el commuting, ha bajado a límites insospechados. Podéis ver aquí, y lo importante de esto sobre todo es tener la posibilidad de contarlo, de tener datos. En este sentido, el Big Data ha permitido tener datos frescos. Estos son datos diarios, por ejemplo, que facilita Google, como otros, como Apple o como otros operadores de telefonía móvil o otras fuentes de datos. Hemos podido tener datos, por primera vez hemos podido gestionar una crisis con datos de primera mano. La idea debería ser que estos datos deberían haber llegado para quedarse, porque estos datos son oro para poder entender cómo va a ser la tendencia, para tomar medidas y para monitorizar si estas medidas funcionan o no. Entonces, la idea sobre todo es poder planificarnos bien y gestionar bien de forma la más informada posible. Entonces, lo que sí que reclamaría es que estos datos estén aquí para quedarse. Entonces, no solo de datos podemos nutrirnos, lo que también necesitamos son herramientas que estén lo mejor adaptadas para tratar estos datos, es decir, que sean capaces de entender, interpretar y utilizar estos datos, y poder evaluar las medidas que vayamos a tomar.
Para esto, pues herramientas integradas que permitan entender el impacto a escala global, a nivel escala regional, más allá del impacto local, son indispensables. Siempre si puede ser de una forma lo más integrada posible, como os comentaba. Es el caso que nos ocupa aquí. Disculpad. Y por ejemplo, bueno, pues tenemos aquí unos ejemplos previos a la crisis, pero cómo las ciudades están evaluando, ya estaban evaluando ciertas políticas, por ejemplo, de pacificación o de extensión de las áreas peatonales, es decir, la reducción. Al final, al fin y al cabo, lo que se trataba es de poner ciertos obstáculos al vehículo y reducir carriles para que circulen por los centros de las ciudades. Esto es un caso que podéis ver en París, muy representativo, donde el impacto se evalúa de forma global y también de forma local, muy detallada, para entender cuál es la mejor, la mejor inserción de estos cambios en la trama urbana. ¿Vale? Y otra cosa que también es muy importante, os comentaba, dado que ahora mismo las ciudades ya no son del vehículo privado, afortunadamente, y que tenemos muchísimas formas distintas de movernos, los modelos que al final recogen estos datos y permiten interpretar los datos y tomar decisiones y evaluar alternativas y ver cuál es la mejor forma de mejorar nuestras ciudades, especialmente en estos casos críticos que nos encontramos, deben poder simular de forma lo más fidedigna posible todos los modos de transporte. Y tenemos que cada vez más poner mayor foco en la unidad mínima, que es el peatón, la persona, ¿no? Entonces, bueno, aquí podéis ver distintas formas de moverse, transporte público de varios tipos, tranvías, autobuses, peatones, y también sin olvidarnos de otros aspectos, como serían las motocicletas, por ejemplo, un elemento fundamental en muchas ciudades de Latinoamérica y también en mi ciudad, que es Barcelona, o otros modos como la bicicleta o incluso el patinete. Son modos que, por cierto, no siguen lógicas de carril, con lo cual tenemos que y hemos adaptado las herramientas de simulación, en este caso microsimulación, como podéis ver aquí, para que permitan, digamos, lógicas de espacio, espacio transversal. Entrando más en los impactos que el COVID puede tener y cómo evaluarlos, hay que tener aspectos, tendremos que verlo de muchísimas formas, como os comentaba, y por desgracia no tengo respuestas. Yo solo puedo proporcionar ciertas herramientas con las que trabajar. ¿Cuál va a ser el impacto sobre el transporte público? Pues desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, la demanda va a verse altamente modificada con respecto a situaciones previas. Como os comentaba, no sabemos si el transporte público va a perder cierta atractividad por las reticencias y por ser o por considerarse, aunque no sea posiblemente cierto, uno de los principales focos de transmisión del virus. Entonces, por un tema de percepción de seguridad, digamos, epidemiológica en este caso, podría ser que se viera afectado. También, obviamente, si tenemos unos controles de acceso y tenemos que esperar, por ejemplo, antes de entrar en el metro porque la estación está demasiado llena o los vehículos van demasiado llenos, vamos a tener un cierto control de accesos y eso puede ser un aspecto negativo. A cambio, quizá viajaremos con mayor confort, menos apilados dentro de los vehículos. Y podemos llegar a conseguir, o deberíamos llegar a conseguir, mayor velocidad comercial. En esto, pues, evaluar esquemas de prioridad al transporte público, por ejemplo, de superficie, como por ejemplo el autobús, debe ser fundamental. De esta forma no necesitaríamos, posiblemente un operador no necesitaría duplicar o triplicar su flota de vehículos, como se ha llegado a escuchar en prensa, sino que moviéndolos más rápido podríamos minimizar bastante este descenso de capacidad. Y veremos, quizá habrá alteración de los servicios, podemos ver incluso otros modos concurrentes y podemos... bueno, y lo que sobre todo debemos hacer entonces es una evaluación, por ejemplo, entendiendo los costes percibidos por los viajeros puerta a puerta, para realmente entender cuál va a ser el nuevo reparto modal que nos va a tocar vivir, al menos de forma transitoria. Recordemos que esto aparentemente debe ser una situación transitoria y veremos cuál de estos fenómenos vienen para quedarse y cuáles no. Como os comentaba, sería interesante poder llegar a aplicar
ciertas estrategias para mantener las frecuencias y incrementar la velocidad comercial, si queremos, por eso, os comentaba, intentar minimizar la bajada de capacidad de un sistema de transporte colectivo. Entonces, bueno, esto podemos, por ejemplo, evaluarlo mediante microsimulación, emulando semáforos y obteniendo los clásicos diagramas de marcha y intentar aplicar, ver cuál es la mejor forma de, o digamos, cuál es la algorítmica, refinar la algorítmica o los tiempos directamente para mejorar esta regularidad y incrementar la velocidad comercial. También obviamente tenemos que adaptar las estaciones, ver las zonas de espera, todo esto lo podemos estudiar para que no sea bueno, sea lo menos traumático posible para el sistema y que los viajeros se sientan confortables. Entonces, entrando de lleno en qué cambios podemos sugerir o podemos evaluar mediante nuestras herramientas, pues por ejemplo, aquí tendríamos un ejemplo. Aquí podríamos ver una simulación de una zona de Barcelona con la cual podemos aplicar ciertas propuestas. Lo primero, obviamente, os comentaba que se incluían cuantos más modos de transporte mejor y en un centro de la ciudad, digamos que el peatón es fundamental. Entonces, sin más dilación, os enseño un poco la zona. Esto podría ser un esquema de una ciudad cualquiera, donde ¿qué vamos a poder evaluar? Pues, por ejemplo, ¿qué ocurre si mantenemos ciertas distancias entre los peatones? Claramente la capacidad de nuestras aceras se verá posiblemente sobrepasada por la demanda. También es muy difícil de creer que nos movamos así. Eso también os lo quiero decir. Esto lo aplicamos a modo de ejemplo, pero no creemos que la gente, si bien va, por ejemplo, a evitar la fricción con nuestros copeatones alrededor, no creo que nos separemos tanto de ellos. No parece una tendencia muy natural. Lo que sí que tendremos que ver, por ejemplo, es qué ocurre si decidimos añadir muchísima más capacidad, por ejemplo, a las bicicletas y, por ejemplo, añadir más carriles bus para obtener lo que os comentaba, mayor velocidad comercial del transporte público. Entonces, lo que podemos hacer es evaluar de una forma razonable y cuantificando siempre el impacto, cuál va a ser las medidas, los impactos, de las medidas que vayamos a tomar. Que podéis ver, pues esto, cómo cambiar una avenida principal de una ciudad para hacerla mucho más compatible con las nuevas formas de movilidad. Y eso también lo quería extender, es decir, los impactos que vamos a ver no se van a limitar al sector público. Entiendo que el sector privado va a tener que adaptarse y normalmente lo hace incluso más rápido que el sector público para poder no perder atractividad. Esto, por ejemplo, serían unas zonas de parques temáticos. Van a tener que hacer muchísimos cambios para poder adaptarse, porque si no van a sufrir el impacto de la situación, digamos, demasiado. Entonces, bueno, nuestras herramientas lo que también permiten pues es esto, desde evaluar cómo aplicar medidas a ciertos espacios privados o a los accesos a los espacios privados. Entonces tendremos que tenerlo en cuenta, por ejemplo, los aparcamientos, los accesos a los aparcamientos, etc. Y sobre todo, para concluir, esperemos que esto sea una situación transitoria. Parece que en general, aún no está muy claro, pero podremos salir bien de ello. Y posiblemente habrá algún día casi no nos vamos a acordar de todo esto ocurrido, pero es que nos llega otro gran cambio, que es el cambio climático. Entonces, nuestros modelos lo que deben poder ayudar también es a minimizar las emisiones derivadas del transporte, cuantificando la aplicación de medidas y viendo cuán beneficiosas son. Y eso sí que tendremos que trabajarlo muchísimo más. Entonces, entendemos que somos una herramienta más para poder combatir esta gran curva que sí que se nos acerca, que es la que debemos realmente, en la que deberíamos centrarnos cuando esta crisis, que esperemos sea lo más transitoria posible, haya terminado. Esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias por vuestra atención. Cualquier pregunta o duda, tenéis aquí mi correo.
estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Gracias a todos y buenos días, buenas tardes.